Vamos a escuchar un poquito entonces de música y luego nos cuentan un poquito también lo que se escucha y lo que están relatando a partir del rescate oral que han hecho ustedes particularmente y los otros chicos que son parte del colectivo indígena Cutana. Vamos entonces a escuchar la música. Elela, elela, elelela, elelela, elela, elela, elelela, elelela. Elela, elela, elelela, elelela, elela, elela, elelela, elela. Show it in Matanya, Kanai Sans Kausunya. Show it in Matanya, Kanai Sans Kausunya. Show it in Matanya, Shorem Harkoner 9. Show it in Matanya, Shorem Harkoner 9. Elela, elela, elelela, elelela, elela, elela, elelela, elela. Kispen cloak and maars, kiska jikwa goanat. Kispen cloak and maars, kiska jikwa goanat. Echen yukwan jikwa, echen kashen kwa jikwa. Echen yukwan jikwa, echen kashen kwa jikwa. Elela, elela, elelela, elelela, elela, elela, elelela, elela. Shelnam chonjikwa he pawen ma khesjikwa. Shoren karte halve ya halve. Aquel kaste hebe kotote hebe. Show it matinja kaye wajikwa. Shelknam chonjikwa he pawen ma khesjikwa. Shoren karte halve ya halve. Aquel kaste hebe kotote hebe. Kuretita teskos oturtika jikwa. Elela, elela, elela. Estaba escuchando ahí justamente la voz de Kiyuk, nuestro invitado Kiyuk Yanten, quien es parte del colectivo indígena Cutana, y estábamos escuchando esta música que rescata la oralidad de justamente su familia, pueblo indígena, por supuesto originario de nuestra tierra, sobre todo ahí en la zona, ¿no?, del extremo sur de este planeta, Tierra del Fuego, ahí la Isla Grande, estamos hablando de Shetland. Yo te comentaba fuera de micrófono respecto a los fonemas, ¿no? De hecho, nos pasa, muchos de nosotros que hablamos castellano, nos cuesta pronunciar bien el mapudungún y pareciera que fueran aún más difícil los fonemas distintos a los nuestros, al menos claro, del Shetland. ¿Fue muy complejo para ti aprenderlos? No, porque lo aprendí de niño. Ya. Por eso nosotros también como colectivo estamos convencidos que hay que llegar a la gente joven y a los niños, porque va a ser más fácil para ellos aprender y asimilar un nuevo idioma. Y aprender un nuevo idioma te da una riqueza, te abre un espectro cognitivo en tu mente, aprendes a ver con los ojos del otro idioma, entonces te abre un nuevo mundo realmente. Por eso es tan importante que todos los niños debieran conocer por lo menos un idioma indígena. Te preguntaba en qué consistía esto de la lengua chon meridional. Explícale un poquito a los auditores, Kiyuk. Claro, los académicos dividen las lenguas de la Patagonia según su relación. Entonces están las lenguas, se les llama como la macrofamilia, la familia tehuelche, ¿cierto? Que se divide en septentrional, que serían los Kenenacrina, y los meridionales, que serían todos la familia chon. Entonces está la familia chon continental, que serían los aoneken, y la insular, que seríamos nosotros Shilknam. Y es como la lengua madre, como tú decías, el latín, ¿no?, donde claro, pertenece el español o el castellano. Sí, exactamente. ¿Y qué relatabas? ¿Qué es lo que se cuenta? ¿Cuál es la lírica de la canción que acabamos de escuchar? Esta es una canción tradicional. Bueno, es importante destacarlo también, que en el primer proyecto que tenemos como Cutana es un rescate de las canciones tradicionales y populares. Y como pudieron escuchar, tiene como soporte musical una fusión con música electrónica. Eso le da una plataforma contemporánea, por eso, para llegar
a los jóvenes. Tú cantas súper bien, ¿eh? Ah, gracias. ¿Estudiaste canto? No. ¿No? No. Ah, mira. Entonces, este canto se refiere a una leyenda del guanaco macho. Entonces va contando eso, el guanaco macho cuando llega a enamorar, llegaba así, cantaba así el guanaco macho. ¿Tenemos algo para escuchar justamente la lengua aymara con Nancy Piñones como intérprete? No sé si Sí, tenemos... está la canción Tunupan Samiripa, para que la... La vamos a buscar ahora para escucharla. Vamos a escucharla y luego damos el paso a Nancy Piñones para que nos cuente, la escuchamos por supuesto su voz, y nos cuente de qué se trata esta canción. Sartasi maymarmarka, tatawilkan kaq tatapampi, pachamaman harfi pampi, waranka, kutasi ñani, takpachani markasaru, hatta yañani, hayaya. Humana rumankiwa kulyu Achachilanakana kirikiña pasa Musmawa kuyakita Kina muitasa kuyakita. Estamos escuchando al colectivo indígena Kutana, la banda Kutana, que viene a rescatar diferentes lenguas de nuestros pueblos indígenas, del pueblo Xeknam, Mapuche, Quechua y Aymara, que recién estábamos escuchando en la voz de Nancy Piñones, quien además está acompañada ahí de otro compañero parte del colectivo Kutana. Claro, Juan Guaranca, sí, que es quechua, y bueno, él también hace los coros, digamos, y los grititos de entre medio de las canciones. Todos participamos en las canciones de todos, por lo tanto... Todos tuvieron que aprender las otras lenguas. Hemos aprendido varias de las lenguas, no digamos que no sabemos todo, pero sí hemos aprendido mucho de los significados de las otras canciones también para poder cantarlas e interpretarlas. La que estábamos escuchando, ¿de qué habla Nancy? Esta en particular habla de la pastorcita, que es en el fondo una de las labores importantes que hacen algunas mujeres y hombres en el norte, ¿cierto? Para llevar a sus animales a pastorear a diferentes lugares, y el trabajo de la lana. En este particular caso habla de la pastorcita que se dedica al trabajo de la lana, que su torcido y su hilado es el más bello que hay. En el fondo es una oda a la tejedora que a través de su trabajo hace crecer a su pueblo. Habla mucho de esto de que cada uno en su labor es parte de esta comunidad, ¿cierto? Y lo hace grande el pueblo aymara. Ahora, yo les comentaba fuera del micrófono un poco la sonoridad, la energía que tienen hoy, como decía, representados justamente en los extremos de nuestro territorio. Es muy festiva la música andina, ¿no? Es muy solar por el mismo paraje donde están, y más agudo en los tonos.
Y por otro lado, lo que escuchábamos, ¿no?, con Kiyuk del Sheknam y otros, digamos, pueblos también de la zona extrema sur del planeta, es bastante más, digamos, baja, más subterránea, tonos más graves y de alguna forma un poco más oscura en un sentido de profundidad, ¿no?, de un contenido así. ¿Cómo lo sienten también ustedes cuando cantan? ¿En qué energía invocan en ustedes? A mí me dieron ganas de bailar con lo que estábamos escuchando recién. Lo que pasa es que la cultura aymara en general está basada, ¿cierto?, en trabajar durante todo el año para hacer ciertas celebraciones que son clave en el calendario agrícola, ¿cierto?, en donde cuando se celebra se tiene que bailar, porque es también una manifestación de reciprocidad con la Pachamama. Entonces, este baile se tiene mucho que ver con este ritmo rápido, ¿cierto?, de tomarse las manos, de bailar, de hacer una ronda todos juntos y de comunicarse con la Pachamama a través de estos ritmos, ¿cierto? Y también tiene que ver con sus instrumentos, ¿cierto?, de viento, que dan este tono también más alto, ¿cierto?, la quena, la zampoña, y que provoca o nos acerca, digamos, a esta imagen, ¿cierto?, sobre los cerros, en los cerros sagrados, bailando, ¿cierto?, para las ceremonias también.